En septiembre de 1859, los científicos observaron la primera erupción solar poderosa confirmada. El Sol lanzó una gran cantidad de radiación, energía y material plasmático al espacio. Fue un desastre devastador, pero ocurrió a 150 millones de kilómetros de distancia, así que probablemente no fue un gran problema, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo fue. Unas horas después de que se avistara la llamarada, las líneas telegráficas dejaron de funcionar en toda Europa y América del Norte. Algunas chisporrotearon y provocaron incendios. La gente se dio cuenta de que el Sol no solo era fuente de luz y calor, sino también de peligro. Los científicos llamaron a ese día el evento Carrington. La buena noticia es que esto ocurrió a mediados del siglo XIX y no generó problemas graves para el planeta. La mala noticia es que los científicos advierten que en 2025 la Tierra experimentará tormentas solares aún más poderosas causadas por una eyección de masa coronal. Esta es una gigantesca nube de plasma o gas cargado. En un momento dado, el Sol puede arrojar miles de millones de toneladas de este material al espacio. Luego todo esto viaja a alta velocidad a través del cosmos. Parte del material puede llegar a nuestro planeta en 15 horas, el resto en unos días. Durante el viaje captura y acelera cualquier partícula cargada que encuentra en el camino, lo que aumenta su intensidad y su potencia. Y entonces esta imparable oleada de energía se estrella contra nuestro planeta. Calienta las capas superiores de la atmósfera, aumenta su grosor y perturba el trabajo de los satélites que se desaceleran y pierden altitud. La comunicación con los satélites se vuelve inestable, el GPS presenta fallos y los datos se transmiten de manera deficiente. Además, el gas cargado por el Sol penetra en nuestras redes eléctricas, casetas de transformadores y estaciones. Esto lleva a fallas masivas que arruinan el funcionamiento de toda la cadena tecnológica. Un ataque solar poderoso en varias plantas de energía puede provocar un apagón en una gran ciudad. Internet, teléfonos, servicios sociales, redes, nada funciona. Podríamos perder conexión entre nosotros, muchas grandes empresas quebrarían y el planeta podría enfrentar crisis económicas. Estos son grandes problemas, pero no los más graves. Las plantas eléctricas abastecen a las calderas y estaciones de bombeo de agua. Las tormentas solares podrían impedir que el agua llegue a nuestros hogares. No podríamos comprar víveres en las tiendas sin efectivo. Por supuesto, podemos restaurar todo esto, pero tendríamos que vivir en la edad de hierro por un tiempo. Pero lo peor es que una tormenta solar prolongada puede suspender la producción de alimentos. Por ejemplo, este año una tormenta geomagnética causada por tormentas solares paralizó los satélites GPS que están conectados con tractores modernos, por lo que los agricultores no pudieron trabajar. ¿Qué sucedería si esas tormentas ocurrieran todos los días durante un año? Probablemente empezaríamos a echar de menos muchos productos en los supermercados. Además, la navegación marítima también depende de los satélites. Gracias a ellos, los barcos calculan la latitud y longitud de su ubicación. Si los satélites se dañan, los barcos pueden perderse en el océano. Incluso las ballenas se pierden durante las tormentas magnéticas. Muchas aves se orientan con la ayuda del campo magnético durante largos vuelos hacia el sur. Así que no solo las personas, sino también los animales pueden enfrentar problemas graves. Las tormentas solares calientan las capas superiores de la atmósfera terrestre y, por lo tanto, hacen que el aire sea más denso. El movimiento de los satélites se ralentiza debido a esta resistencia del aire. Pierden altitud y uno de estos satélites es el Hubble. Sí, el mismo telescopio que nos proporciona imágenes increíbles del espacio. Los científicos dicen que fallará mucho antes debido a los ataques solares. Probablemente has escuchado en las noticias que la actividad solar ha causado recientemente tormentas electromagnéticas en la Tierra, pero por suerte no ha afectado nuestras vidas de ninguna manera. El único problema fueron los dolores de cabeza, la presión alta y los cambios de humor durante esas tormentas. Parece algo común, pero los científicos no tienen un consenso sobre este tema. Nadie ha demostrado exactamente cómo y por qué las tormentas magnéticas afectan nuestra salud. Sí, durante las tormentas, la atmósfera del planeta se vuelve menos densa y quizás esto afecte la presión arterial, al igual que sucede cuando el clima cambia. Por lo tanto, las personas con problemas en el sistema cardiovascular deben tener precaución. Sin embargo, el efecto en nuestro sistema nervioso, afortunadamente, es bastante insignificante. Es posible que cuando las personas escuchan sobre una tormenta magnética que se aproxima y se sienten mal, experimenten un efecto placebo. Pero también hay buenas noticias.
Todas estas partículas solares cargadas interactúan con los átomos y moléculas en la atmósfera de la Tierra. Esta interacción lleva a las hermosas auroras boreales. Es bueno pasar algo de tiempo alejado de tus dispositivos y mirar al cielo de vez en cuando. Una de las tormentas más grandes ocurrió el 13 de marzo de 1989. El 10 de marzo, el Sol expulsó un gigantesco volumen de plasma coronal. La cantidad de este material era del tamaño de 36 tierras. La nube solar se dirigía hacia nosotros a 1.600.000 kilómetros por hora. Y un par de días después chocó contra el campo magnético de nuestro planeta. La colisión causó una supertormenta geomagnética. Se pudieron observar algunas de las auroras más brillantes y hermosas de la historia. El espectáculo de luces cubrió la mayor parte del planeta, pero después de una bella puesta en escena, siguieron problemas. La tormenta solar fue tan poderosa que atravesó la atmósfera y llegó a la superficie de la Tierra. Primero, interrumpió el funcionamiento de los satélites y luego dañó las redes eléctricas. Por ejemplo, destruyó un transformador en una planta nuclear de Nueva Jersey. Las compañías de energía de Canadá se quedaron sin servicio debido a la sobrecarga de los sistemas. Como resultado, alrededor de 6 millones de personas en el noreste de Canadá perdieron electricidad durante 9 horas. Este fue el mayor apagón causado por una tormenta geomagnética. Sí, hubo tormentas más poderosas a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pero el planeta no estaba cubierto por tantas redes eléctricas en ese momento. Pueden ocurrir tormentas más poderosas en 2025. La pregunta es, ¿estaremos listos? Un estudio cuidadoso de la actividad solar puede ayudarnos a prepararnos. Si sabemos con anticipación cuándo llegará la tormenta, entonces los científicos pueden apagar algunos sistemas y encenderlos después. Teóricamente. Si la actividad del Sol aumenta cada año, tendremos que idear formas innovadoras de protegernos. ¿Quién sabe? Tal vez los científicos cubran todos nuestros electrodomésticos y estaciones con una capa de material protector especial. De todas maneras, debemos hacer todo lo posible para no dañar el campo magnético de la Tierra, porque si este escudo desaparece, la superficie de nuestro planeta se parecerá a la de Marte. Pero, ¿qué causa estas tormentas solares y por qué nos afectan tanto? Bien, imagina un chico con un pelo bonito que se va a dormir. Por la mañana, su cabeza es un completo desastre. Los campos magnéticos del Sol son similares a este cabello despeinado. Cuando el Sol rota, estos campos estallan, se enredan, se estiran y se desgarran. En esos momentos liberan enormes cantidades de energía al espacio. Esto no es un problema para el Sol, ya que los campos se restauran durante un proceso llamado reconexión magnética. Estas emisiones pueden causar problemas para los planetas de nuestro sistema. Cuando ocurre la reconexión magnética, siguen varios fenómenos. Uno de ellos ya lo has escuchado, es la eyección de masa coronal. Pero hay algo terrible que hace el Sol, y se llama fulguración solar. Imagina una brillante ráfaga de radiación solar que contiene ondas electromagnéticas, rayos X, radiación y luz visible y ultravioleta. Durante las erupciones, el Sol libera una enorme cantidad de esta energía destructiva y se propaga por el espacio a la velocidad de la luz. Le lleva 8 minutos a esta onda explosiva llegar a nuestro planeta. Afortunadamente no sufrimos muchos daños por estas erupciones porque el campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen. Las erupciones fuertes pueden interrumpir las ondas de radio en la atmósfera superior y afectar el funcionamiento de los satélites, pero no es nada crítico. Otro fenómeno solar se llama tormenta de radiación. Son electrones y protones acelerados que se mueven a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz. Gracias al campo magnético de la Tierra, las tormentas de radiación no dañan demasiado a nuestro planeta. Pero representan un peligro para los astronautas y los satélites. Estas partículas pueden penetrar en los tejidos humanos y provocar graves problemas de salud de la misma manera que lo hace la radiación, pero solo si estás en el espacio o volando en un avión en la atmósfera superior. ¿Por qué hay tantas noticias sobre el Sol? Algunos dicen que el Sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel, pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite también ayudan, en especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta?
Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el Sol. El Sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe, simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el Sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso, especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el Sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genialocos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el Sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el Sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del Sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el Sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrea el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del Sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo, como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25, el 25º ciclo solar de 11 años desde 1755, cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El Sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones de SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el Sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del Sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el Sol, pero no son oscuras, simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del Sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del Sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el Sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites, afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra, mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados.
¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California, que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones, aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, o aproximadamente 1/10 de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las 5 antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de Internet a medida que los protones cargados positivamente entren en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. Era el 2 de septiembre de 1859. La gente de toda Europa y América del Norte se despertó por la noche, confundida y todavía cansada. Todos estaban seguros de que ya era de mañana. Afuera había mucha claridad, pero cuando miraron por las ventanas, descubrieron que no era la luz del sol lo que veían. El cielo estaba iluminado por innumerables auroras intensas, rojas, verdes y moradas. Eran tan brillantes que uno podía leer un libro tan fácilmente como por la tarde. Las auroras aparecieron incluso en las regiones donde nunca se habían visto, como Cuba, las Bahamas, Jamaica y Hawái. Los efectos visuales geniales no fueron lo único que hipnotizó y horrorizó a la gente. El material de la más alta tecnología de esa época, los cables telegráficos, se cortaron en Europa y en Estados Unidos. Salían chispas de los equipos y muchos operadores humanos recibieron descargas eléctricas. Los papeles en las oficinas de telégrafos estallaron en llamas.
Todas las máquinas fueron desconectadas inmediatamente de sus baterías y aún así, misteriosamente, siguieron enviando mensajes rotos. Los incendios provocados por cortocircuitos se extendieron por grandes áreas. Las luces de color seguían bailando en lo alto del cielo. Todo esto provocó pánico y confusión total. Los habitantes de la Tierra nunca habían visto o experimentado algo así. En ese momento muy poca gente sabía que el Sol era el culpable de ese caos. Uno de ellos era el astrónomo inglés Richard Carrington. Aproximadamente a las 11 a.m. del 1 de septiembre, el hombre estaba junto a un telescopio en su observatorio privado. Estaba observando las manchas solares en la superficie del Sol. De repente aparecieron dos manchas de luz blanca intensa. Parecían tan brillantes como la luz solar directa. En ese momento el astrónomo no sabía la terrible conmoción que causarían esas llamaradas. Más tarde quedó claro que el Sol había producido una tormenta geomagnética épica y la desató en la capa protectora de nuestro planeta. Olas tras olas de partículas cargadas se estrellaron contra la atmósfera de la Tierra. El campo magnético del planeta no era lo suficientemente poderoso como para detenerlas. Cedió y la tormenta golpeó a la Tierra, causando estragos. Este fenómeno recibió el nombre de Evento Carrington. Hasta el día de hoy es la peor tormenta solar jamás registrada. Menos mal que sucedió cuando las personas no tenían tecnologías avanzadas y no eran tan vulnerables a la furia geomagnética del Sol. La tormenta solar de 1859 fue 3 veces más poderosa que la que ocurrió el 13 de marzo de 1989. 3 días antes de que comenzara, los astrónomos observaron una erupción masiva en la superficie del Sol. En un par de minutos, una nube de gas de 1,000 millones de toneladas fue arrojada desde la estrella. Se precipitó directamente hacia nuestro planeta a una velocidad de millones de kilómetros por hora. El lunes 12, la enorme masa de plasma solar alcanzó el campo magnético de la Tierra. Esa tormenta fue tan feroz que encendió auroras espectaculares y creó corrientes eléctricas subterráneas debajo de América del Norte. Estas deben haber encontrado algunas debilidades en la red eléctrica de Quebec, Canadá. En menos de 3 minutos, toda la ciudad perdió energía. Millones de personas se encontraron con calles oscuras, edificios oscuros y ascensores atascados. Se despertaron en hogares helados, sin poder preparar el desayuno. El apagón de 12 horas cerró negocios, aeropuertos y escuelas. El metro de Montreal también fue cerrado. En Estados Unidos, cientos de redes eléctricas comenzaron a tener problemas minutos después de que la tormenta golpeara la superficie de la Tierra. Afortunadamente, ninguno de estos provocó un apagón. La tormenta fue lo suficientemente severa como para interrumpir los sistemas de comunicación por satélite y las señales de radio. Algunos satélites espaciales estuvieron fuera de control durante unas horas. Muchos de ellos tuvieron problemas misteriosos que desaparecieron tan pronto como la tormenta comenzó a amainar. Ningún periódico lo mencionó. Pero en 2012 la Tierra estuvo a un pelo de una tormenta solar extrema, la más intensa de los últimos 150 años. El 23 de julio, los astrónomos del Centro de Predicción del Clima Espacial en Colorado vieron 2 nubes de partículas energéticas. Surgieron en la superficie del Sol y se precipitaron hacia el espacio. Solo 19 horas después, estas nubes pasaron rápidamente por el lugar que acababa de dejar nuestro planeta. Si la erupción solar hubiera ocurrido unos días antes, la Tierra habría terminado en la línea de fuego. Entonces, ¿qué pasaría si una tormenta solar tan poderosa como el icónico evento Carrington sucediera hoy en día? ¿Cuánto más daño causaría? ¿Volvería a encarrilarse nuestra vida después de tal desastre? Antes de que sepas la respuesta a estas preguntas, averigüemos qué es una tormenta solar. El Sol es una gigantesca bola de gases fundidos que cambia constantemente. De vez en cuando arroja ráfagas de energía. Llamaradas solares. A menudo van de la mano con algo llamado eyecciones de masa coronal. Esas son unas burbujas gigantes de gas ionizado que pueden alcanzar una velocidad de más de 966 kilómetros por segundo. Las erupciones volcánicas más poderosas palidecen en comparación con las erupciones solares que liberan 10 millones de veces más energía. En unos pocos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las erupciones solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados centígrados. Los astrónomos creen que tales explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento se libera toda la energía reprimida.
La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos las clasifican en función de su brillo en los rayos X. No es probable que notes los destellos más pequeños si no tienes un equipo especial. Las erupciones solares medias provocan apagones de radio fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Las llamaradas de clase X son las que deberían preocupar a la gente. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Cuando la gente piensa en un peligro proveniente del espacio, la mayoría imagina un asteroide acercándose, como el que acabó con los dinosaurios. Pero aparentemente deberíamos estar mucho más preocupados por nuestro buen Sol. Una tormenta solar súper fuerte que se dirige hacia la Tierra no sucederá de inmediato. Primero habrá luz solar de alta energía, principalmente rayos ultravioleta y rayos X, ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y estropearán las comunicaciones por radio. Después de eso, una tormenta de radiación golpeará la Tierra y finalmente, varios días después, una colosal nube de partículas solares cargadas llegará a nuestra atmósfera. Estas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una intensa tormenta solar en estos días, comenzaría interrumpiendo el GPS y destruyendo satélites. Si algún astronauta caminara en el espacio en ese momento, tendría unos pocos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Su nave espacial probablemente estaría debidamente protegida y lo suficientemente segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones por satélite. Es por eso por lo que muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en peligro. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas de energía causadas por las partículas provenientes del Sol dañarían transformadores gigantes. Estos tardarían años en ser reemplazados, especialmente si cientos o incluso miles de ellos se destruyeran. En algunos lugares, una falla en una red eléctrica haría que otras colapsaran también, creando una reacción similar a un dominó. Imagínate vivir sin electricidad por un día, un mes, un año. Sin luz, sin computadoras, sin teléfonos, los sistemas de suministro de agua no funcionarían, no habría comida en los supermercados. Además, sin electricidad sería casi imposible reiniciar las redes eléctricas que ya fallaron. Poderosa tormenta solar costaría a las personas de 1 a 2.000 millones de dólares, y eso solo durante el primer año después de que sucediera. El mundo tardaría de 4 a 10 años en recuperarse. El daño a todo tipo de satélites alcanzaría los 70.000 millones de dólares. Bajo majestuosas auroras, la gente tendría que acostumbrarse a un destello de vida nuevo y dramáticamente diferente. Sin duda tendríamos algún tipo de advertencia. Los equipos modernos en todo el mundo y en el espacio no dejan de observar el Sol ni por un segundo. Una vez que ocurre una fuerte tormenta solar, la gente tendrá algo de tiempo para prepararse, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectan a tiempo, las consecuencias no serán tan dramáticas. Ahora, las siguientes noticias pueden sonar aterradoras. También existen las superllamaradas. En comparación con ellas, los estallidos de radiación de nuestro Sol son un juego de niños. Las superllamaradas ocurren principalmente en estrellas jóvenes y activas. En 2016, los astrónomos vieron este fenómeno. Una estrella a 1500 años luz de distancia de la Tierra produjo una llamarada que fue 10 millones de veces más poderosa que cualquiera de las que surgieron de nuestro Sol. Eso no significa que estemos a salvo aquí, en la Tierra. Incluso nuestro Sol de mediana edad sabe cómo producir superllamaradas. Pero mientras que las estrellas jóvenes pueden tenerlas una vez a la semana o incluso más a menudo, para el Sol es una vez cada varios miles de años. Y aún así, si la gente no descubre cómo proteger el planeta, una sola superllamarada puede destruir nuestra capa de ozono y acabar con la vida en la Tierra. Los satélites electrónicos de repente se salen de control. Hay subidas de tensión en todo el mundo. En algunos lugares hay apagones. Los científicos tienen pocos datos sobre este tipo de comportamiento solar, por lo que aún no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima tormenta geomagnética. Uno de esos eventos tuvo lugar en julio de 2012, pero afortunadamente logramos esquivarlo. Pero no por mucho, por solo 9 días.
Para darte una idea de lo que casi sucedió, debo explicar algunos conceptos astronómicos básicos. Una tormenta solar es una serie de efectos que sentimos aquí, en la Tierra, después de que ocurren ciertos eventos en el Sol. Nuestra estrella no es más que una enorme bola de gases fundidos que se mueven constantemente, por lo que estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Para que comience una tormenta solar, nuestro Sol debe emitir ráfagas de energía. Se producen en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estos dos fenómenos envían cargas eléctricas y ondas de campos magnéticos hacia la Tierra a una velocidad de unos 5 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a nuestro planeta, podemos ver la aurora boreal en lugares cercanos al círculo polar ártico, pero también pueden estropear los satélites u otros tipos de comunicaciones electrónicas. Algunas de estas tormentas solares pueden ser peligrosas, y en 2012 estuvimos cerca de experimentar una muy poderosa que podría haber generado consecuencias graves. Era la más poderosa en más de 150 años, según investigaciones realizadas por astrónomos. Pero, ¿cómo logramos escapar de ella? ¿Tuvimos algo que ver con eso o fue pura coincidencia? Lo que sí sabemos es que una de esas eyecciones de masa coronal golpeó la órbita de la Tierra a fines de julio de 2012. Nuestro planeta ya había dejado esa ubicación específica en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, en este punto, es posible que te preguntes, ¿y si nos hubiera alcanzado? Resulta que estas intensas tormentas solares son peligrosas para todo tipo de objetos tecnológicos. Dado que ahora estamos literalmente rodeados de ellos, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, trata de imaginar qué pasaría si todos dejaran de funcionar de repente. Las tormentas solares comienzan con una explosión o una erupción solar. Luego, los rayos X y la radiación ultravioleta viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. ¿Algunos de los efectos secundarios? Bueno, pueden incluir apagones de radio y errores de navegación GPS. Los efectos pueden continuar durante minutos y a veces horas, después de que las partículas alcancen nuestra atmósfera. Se mueven solo un poco más lento que la velocidad de la luz, pero pueden causar una descarga eléctrica en los satélites de la Tierra y dañar sus componentes. Por último, aproximadamente un día después, también nos llegan nubes de plasma magnetizado. Pueden provocar grandes apagones, paralizando más o menos todo lo que dependa de un enchufe. Es posible que ni siquiera podamos tirar de la cadena de nuestros inodoros, ya que la mayoría de los suministros de agua en las ciudades usan bombas eléctricas en estos días. Sin embargo, los efectos de estas tormentas geomagnéticas serían diferentes en todo el mundo. Las tormentas solares son curiosas de por sí, pero ¿por qué afectan a algunos lugares de la Tierra más que a otros? Según investigaciones recientes, la geología tiene mucho que ver con esto, pero tengo que llevarte un poco hacia atrás para mostrarte el panorama general. Abróchate el cinturón, porque vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo, a una época en la que la Luna ni siquiera existía. Todavía. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar era muy diferente de lo que es ahora. Cientos de nuevos planetas comenzaron a formarse alrededor del nuevo Sol. Planetas como nuestra propia Tierra, Venus o Marte seguían dando vueltas por el cosmos. En la década de 1970, un astrónomo llamado Donald R. Davis desarrolló una teoría que decía que la Luna nació cuando otro planeta golpeó una Tierra recién formada hace unos 4.500 millones de años. También indicó que podría haber sido del tamaño de Marte y más tarde llamó a este planeta Theia. Es difícil imaginar cómo podría haber sido ese impacto, incluso con el equipo que tenemos en estos días. Los astrónomos sugirieron la hipótesis del impacto gigante tratando de reconstruir este misterio. Después de toparse con nuestro planeta, las capas rocosas exteriores tanto de la Tierra como de Theia se lanzaron en un círculo de materia cósmica. De estos escombros nació lo que ahora conocemos como la Luna. El núcleo de la Tierra aparentemente consumió el de hierro de Theia, si es que lo tenía. Fue entonces cuando nuestro planeta también ocupó la posición que tiene hoy. De esta manera, se volvió más susceptible a las tormentas geomagnéticas. En el pasado, había poca o ninguna información sobre lo que podría haberle sucedido a Theia, además de darnos nuestro único satélite natural. Les tomó varios años a una serie de científicos dar con una idea nueva y emocionante que revolucionó lo que sabíamos sobre nuestro planeta. Lo que quedó de Theia se esconde bajo 2 capas de roca del tamaño de un continente en lo profundo de nuestro planeta. Esta teoría también es una de las únicas explicaciones de por qué la Luna es tan seca y no tiene mucho núcleo de hierro. Pero, ¿por qué la geología es tan importante cuando se trata de tormentas geomagnéticas? Bueno,
Eso se debe a que los datos recientes revelaron que el tipo de rocas debajo de tus pies puede afectar qué tan bien tu ciudad soporta las poderosas tormentas geomagnéticas. Algunos tipos de rocas, como las sedimentarias, por ejemplo, generalmente tienen más espacio lleno de agua, lo que las hace conductoras de la electricidad. Otros tipos de rocas son más densos y tienen más resistencia cuando se trata de electricidad. Cada vez que ocurre una tormenta de este tipo, las personas que viven en las tierras altas de Nueva Inglaterra pueden tener un mayor riesgo de sufrir interrupciones importantes. Al mismo tiempo, aquellos en la llanura costera del Atlántico Medio tienen menos de qué preocuparse simplemente por lo que se esconde debajo de sus ciudades. ¿Cómo supimos lo aterradoras que son estas tormentas? Bueno, no era la primera vez que pasaba una. Las tormentas solares deslumbran a la comunidad de astrónomos desde hace muchos años. El suceso más icónico de gran magnitud fue el evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Nos dio un adelanto de cuál es el poder del Sol, por decirlo menos. Le pusieron el nombre de un astrónomo inglés, Richard Carrington, que fue testigo de las erupciones solares. El poder de esa tormenta solar era algo que los humanos nunca antes habían experimentado. La fuerte tormenta geomagnética provocó auroras boreales hasta en el territorio de Hawái. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se dirigió a su observatorio privado, ubicado en las afueras de Londres. Abrió la cúpula del observatorio para tener una vista completa del cielo y dirigió su telescopio a la ubicación del Sol. Vio un montón de enormes manchas oscuras que brillaban en la superficie de nuestra estrella. En poco tiempo, Carrington notó dos áreas enigmáticas, intensamente brillantes y llenas de luz blanca que brotaban de las manchas solares. Desaparecieron 5 minutos después, pero los efectos continuaron por toda la superficie de la Tierra. Al principio, más tarde en la noche, las comunicaciones por telégrafo en todo el mundo comenzaron a fallar. Chispas saltaban de las máquinas de telégrafo molestando a los operadores e incluso incendiando papeles. Auroras de colores brillantes aparecieron en los cielos nocturnos de todo el mundo, haciendo que los pájaros confundidos piaran en la noche. Algunas personas incluso iniciaron sus actividades diarias porque pensaron erróneamente que el día ya había empezado. Hoy, nuestro planeta está sumergido en una megared de información, por lo que el impacto de una tormenta solar de este tipo sería aún más catastrófico. En la década de 1800, el uso del telégrafo recién comenzaba, pero esta Internet victoriana era una forma importante de enviar noticias y mensajes privados. En los Estados Unidos, los operadores de telégrafos habían notado antes interrupciones locales y auroras boreales causadas por tormentas eléctricas, pero el evento Carrington y sus efectos eran algo que nunca antes habían visto. Muchas líneas de telégrafo en América del Norte se volvieron inútiles. Un gerente de telégrafos de Pittsburgh incluso recordó que las corrientes que fluían a través de los cables eran tan fuertes que los contactos de platino corrían peligro de derretirse. Otro ejemplo fue el de un operador de telégrafo ubicado en Washington, D.C., llamado Frederick W. Royce, quien resultó herido cuando su frente tocó un cable de tierra. Las muestras tomadas de los lugares helados de la Tierra nos dicen que el evento Carrington fue el doble de grande que cualquier otra tormenta solar experimentada en los últimos 500 años. Es muy difícil imaginar cuál podría ser el impacto de una tormenta de esa magnitud hoy, pero según un informe de 2008 redactado por la Academia Nacional de Ciencias, podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares en daños. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer individualmente para ayudar a reducir el daño, como comprar un generador o instalar un suministro de energía de respaldo. Puede ser un panel solar o una turbina eólica. Más aún, podemos equipar nuestras casas con protectores contra sobretensiones que se pueden conectar a nuestros aparatos eléctricos y pueden salvarnos de descargas y otras sobretensiones. La solución más sencilla de todas: simplemente desconecta todos los dispositivos que no estés utilizando en un momento determinado. Si no están conectados a una fuente de alimentación, no pueden verse afectados por ninguna sobretensión. En mayo del 2024, unas impresionantes auroras que adornaban el cielo nocturno demostraron todo el poder que las tormentas solares emiten como radiación. Pero a veces nuestro Sol hace cosas mucho más destructivas. Estoy hablando de los eventos de partículas solares. Se trata de explosiones de protones que provienen directamente de la superficie del Sol y que pueden dispararse como gigantescos reflectores cósmicos. Según los registros, un evento extremo de partículas golpea la Tierra cada 1000 años.
A menudo causa daños graves en la capa de ozono y aumenta los niveles de radiación ultravioleta cerca de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra actúa como un poderoso capullo protector, rechazando la radiación cargada del Sol. En su estado normal, este campo funciona como un gigantesco imán de barra, con líneas de campo que se elevan desde un polo, rodean el planeta en un bucle y caen en el otro polo. Este patrón a veces se denomina pomelo invertido. Esta orientación vertical del campo magnético de los polos permite que algo de radiación cósmica ionizante atraviese el campo y llegue hasta la atmósfera superior. Allí interactúa con moléculas de gas y produce el brillo que conocemos como auroras. Pero con el tiempo, la burbuja protectora de la Tierra cambia. En el último siglo, el polo magnético norte se movió a través del norte de Canadá a una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por año. Además, se debilitó en más de un 6%. Aún más sorprendente, según los registros geológicos, ha habido lapsos que duraron siglos y milenios en los que el campo magnético de nuestro planeta era súper débil o estaba casi ausente. Pero hablaremos de esos tiempos trágicos más adelante. Es fácil imaginar cómo se vería nuestro planeta sin su burbuja protectora si miras a Marte. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace mucho tiempo, y una vez que este campo desapareció, la mayor parte de la atmósfera de Marte también se desvaneció. En mayo de 2024, un fuerte evento de partículas solares golpeó el planeta. Interrumpió la operación de la nave espacial Mars Odyssey y elevó los niveles de radiación en la superficie del planeta rojo a unas 30 veces más de lo que una persona recibe durante una radiografía de tórax. La atmósfera exterior del Sol emite constantemente un flujo cambiante de electrones y protones, conocido como viento solar. Al mismo tiempo, la superficie de la estrella también produce ráfagas de energía, principalmente de protones, durante los eventos de partículas solares. Estas ráfagas de energía están relacionadas con las erupciones solares, explosiones muy poderosas de radiación electromagnética que duran desde minutos hasta horas. Los protones son mucho más pesados que los electrones y transportan más energía. Por eso pueden alcanzar niveles más bajos de la atmósfera terrestre y excitar las moléculas de gas en el aire. Estas moléculas excitadas emiten rayos X invisibles a simple vista. Docenas y cientos de eventos de partículas solares relativamente débiles ocurren durante cada ciclo solar. Ahora hablemos de los ciclos solares por un minuto. Desde la distancia el Sol parece estar tranquilo y estable, pero si te acercas verás que su superficie está hirviendo y agitándose. Se transforma de un uniforme océano de fuego a un caos de plasma distorsionado y vuelve a hacerlo en un ciclo repetitivo. Aproximadamente cada 11 años el campo magnético de nuestra estrella se enreda. Imagina una bola de ligas muy enrollada. Así es como se ve en esos momentos, y luego en un punto se rompe y se da la vuelta por completo y convierte el polo norte en el polo sur y viceversa. Justo antes de este suceso, el Sol intensifica su actividad, empieza a expulsar enormes cantidades de plasma ardiente, emite potentes corrientes de radiación y se le forman manchas del tamaño de planetas. Este periodo recibe el nombre de máximo solar. Es una época bastante peligrosa para la Tierra, ya que es golpeada por tormentas solares. Tales tormentas tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones y dañar la infraestructura eléctrica. Aún peor, las tormentas solares pueden dañar a los astronautas que trabajan en el espacio e incluso hacer que los satélites se caigan hacia el planeta. Al finalizar el ciclo, disminuye su actividad hasta el mínimo solar y luego comienza un nuevo ciclo. Pero volvamos a nuestros eventos de partículas solares. Los investigadores han encontrado rastros de eventos solares extremadamente fuertes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y algunos de ellos fueron miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestros instrumentos modernos hayan registrado. Tales eventos extremos de partículas solares ocurren cada pocos milenios. El más reciente fue alrededor del año 993 de nuestra era.
Más allá del efecto inmediato que tienen, los eventos de partículas solares pueden empezar una cadena de reacciones químicas en la atmósfera superior, y estos procesos a menudo conducen a la disminución del ozono, lo cual no es bueno. El ozono absorbe la radiación UV solar, que puede dañar no solo nuestra vida, sino también el ADN de los seres vivos. Además, cambiar las cantidades de ozono en la atmósfera impacta sobre el clima. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron grandes modelos computacionales para examinar cómo los eventos extremos de partículas solares afectan a la Tierra. Descubrieron que si un evento de protones solares llega durante un periodo en el que el campo magnético de nuestro planeta es muy débil, los daños en la capa de ozono podrían durar 6 años y el nivel de radiación ultravioleta aumentaría en un 25% e incrementaría el daño solar inducido en el ADN en alrededor del 50%. Y al parecer, esta combinación dramática de un campo magnético débil y eventos extremos de protones solares ocurre con bastante frecuencia. Algunos investigadores creen que incluso puede explicar algunos sucesos misteriosos del pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, el periodo más reciente de campo magnético débil comenzó hace 42.000 años y duró alrededor de un milenio. Este periodo incluyó un cambio temporal en los polos norte y sur. Durante ese tiempo ocurrieron varios sucesos evolutivos importantes. Por ejemplo, los últimos neandertales desaparecieron en Europa junto con la extinción de la megafauna marsupial en Australia. Sí, tristemente ya no veremos wombats y canguros gigantes. Otro gran suceso evolutivo podría estar también vinculado al campo geomagnético de la Tierra. Los animales multicelulares aparecieron al final del periodo Ediacárico, que comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y ocurrió después de un periodo de 26 millones de años de campo magnético extremadamente débil o incluso ausente. La rápida evolución de diferentes grupos animales en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años podría haber estado relacionada también con altos niveles de radiación UV o geomagnetismo. La evolución simultánea de caparazones duros y ojos en múltiples grupos no relacionados tal vez fue necesaria para detectar y evitar los dañinos rayos UV entrantes. Un cambio completo de los polos magnéticos de la Tierra podría tener un gran impacto en el clima de nuestro planeta. Afortunadamente, tales inversiones no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante la inversión, no desaparece por completo. Es por eso que la magnetosfera continúa protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y las partículas solares cargadas, aunque podría haber una cierta cantidad de radiación de partículas que llegue a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos de nuestro planeta son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan fácilmente en él, se llama conductor. El metal es un excelente conductor y lo usamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se mueven a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. El núcleo exterior de la Tierra está compuesto de hierro y níquel líquidos. En otras palabras, hay capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético a su vez produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta que se llama magnetosfera y está ubicada sobre la parte más alta de la atmósfera. Esta capa protege y desvía la radiación de rayos cósmicos de alta energía, la cual de otro modo sería muy peligrosa para las personas y otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera de nuestro planeta que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y que es capaz de reflejar las ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial.
El viento solar es normalmente suave y no tiene clima espacial en absoluto. Los astrónomos han descubierto el agujero negro estelar más enorme observado en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este monstruo es 33 veces más grande que el Sol y se encuentra a 2000 años luz de nosotros. Hasta hace poco, el mayor agujero negro estelar hallado en nuestra galaxia tenía alrededor de 20 veces la masa de nuestra estrella. En cuanto al agujero negro estelar promedio, es unas 10 veces más grande que el Sol. Los científicos de la misión Gaia del Observatorio Europeo Austral detectaron el enorme agujero negro después de que una estrella comenzara a tambalearse mientras orbitaba en esa zona. El agujero negro recibió el nombre de Gaia BH3. La proximidad de este objeto espacial a la Tierra lo convierte en el segundo agujero negro más cercano jamás descubierto. El más cercano se llama Gaia BH1. Está ubicado a alrededor de 1560 años luz de nosotros. Este vecino, incómodamente cercano, tiene una masa 9,6 veces mayor a la del Sol. Esto significa que es mucho más pequeño que el agujero negro recientemente encontrado. Gaia BH3 se encuentra en la constelación de Áquila. Desde la Tierra parece tener la forma de un águila. Curiosamente, los astrónomos no esperaban encontrar un agujero negro de gran masa acechando tan cerca de la Tierra y sin ser detectado durante tanto tiempo. Bueno, tal vez podamos admitir que este agujero negro estelar es solo un pez pequeño en comparación con los agujeros negros supermasivos, como el que domina el centro de la Vía Láctea. Estoy hablando de Sagitario A estrella. Este gigante del espacio tiene una masa de 4,2 millones de veces la del Sol. Mientras que un agujero negro estelar se forma cuando una estrella colapsa, los gigantes supermasivos tienen sus propias maneras de ver la luz del día. Generalmente, son el resultado de fusiones de agujeros negros cada vez más grandes. Pero hablaremos de eso más adelante. Primero, un poco más sobre cómo se forman los agujeros negros estelares. Cuando las estrellas se acercan al final de sus vidas, generalmente se inflan, pierden gran cantidad de masa y se enfrían para formar lo que conocemos como enanas blancas. Se cree que agujeros negros estelares tan masivos como Gaia BH3 se forman cuando una estrella no contiene elementos pesados y no pierde tanta masa a lo largo de su vida. A tales estrellas se las llama pobres en metales. Luego, en lugar de enfriarse y convertirse en una enana blanca, esta estrella colapsa en un agujero negro. El compañero de Gaia BH3 es una estrella muy pobre en metales. Esto sugiere que la estrella que colapsó y formó BH3 también era pobre en metales. Los astrónomos conocen alrededor de 50 agujeros negros estelares en la Vía Láctea. Algunos agujeros negros son más grandes que otros. Como ves, el universo está lleno de agujeros negros que están esparcidos al azar a través de las galaxias. Otros, esos gigantes que conocemos como agujeros negros supermasivos, se encuentran en los centros de las galaxias. Mientras que los agujeros negros estelares suelen ser solo unas pocas veces más grandes que el Sol, estos monstruos espaciales pueden pesar desde 1 millón hasta 1000 millones de masas solares. Pero aunque son mucho más pesados que nuestra estrella, están compactados en un área relativamente pequeña. Claro, en una escala cósmica, aproximadamente del tamaño de nuestro sistema solar. Algunos astrónomos piensan que los agujeros negros supermasivos podrían formarse por la colisión y el colapso simultáneo de varias estrellas, mientras que otros expertos afirman que estos objetos podrían haber comenzado a crecer hace varios miles de millones de años. Al principio, aparece una pequeña semilla en algún lugar del espacio, que luego aumenta gradualmente en masa hasta formar un agujero negro. Esta semilla lo hace a través del proceso de acreción, que significa acumular cada vez más materia a su alrededor. Además de la ausencia de datos precisos sobre la formación de los agujeros negros, también existe la paradoja de la información del agujero negro. Si tiene cierta masa, y como sabemos, estos objetos espaciales tienen mucha, entonces, según la primera ley de la termodinámica, debería tener una temperatura. Y de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, también debería irradiar calor. Stephen Hawking afirmó que se supone que los agujeros negros también emiten radiación. Hoy en día, este tipo de radiación se llama radiación de Hawking. Debería formarse en el límite de un agujero negro.
Pero después de probarlo, Hawking señaló una paradoja. Si un agujero negro es capaz de evaporarse, parte de la información que contiene podría perderse para siempre. El problema es que la información contenida en la radiación térmica emitida por un agujero negro se degrada. No repite ninguna información sobre la materia que antes fue absorbida por un agujero negro. Tal pérdida irreversible de información contradice a uno de los principios básicos de la mecánica cuántica. Los sistemas físicos que cambian con el tiempo no pueden crear ni destruir información. Significa que debemos estar pasando algo por alto. Tanto los físicos como los matemáticos han intentado con diferentes ideas, pero terminaron con resultados bastante extraños. Algunos incluso han afirmado que el universo podría ser holográfico. Esto quiere decir que el universo que conocemos y amamos es en realidad el resultado de algunas interacciones misteriosas en el límite infinitamente lejano. Te lo dije, los agujeros negros son muy extraños. Al mismo tiempo, hemos encontrado objetos espaciales que parecen tener las propiedades de los agujeros negros. Por ejemplo, observa esta imagen del agujero negro M87 estrella. Parece un objeto físico. Pero, ¿y si los agujeros negros no existieran en absoluto? Existe la idea de que los agujeros negros son en realidad estrellas condensadas de vacío gravitacional, o gravastares, una combinación de gravedad, vacío y estrellas. Esta teoría fue propuesta por primera vez en el 2001 por Emil Motola y Powell O. Masur. Ellos hipotetizaron que en un momento durante el colapso de una estrella grande, la intensa gravedad podría transformar su materia en un nuevo estado. Es similar a lo que ocurre cuando los átomos se enfrían a estados de energía tan bajos que empiezan a comportarse como un único superátomo. Cuando hablamos de gravastares, una estrella podría colapsar hasta el punto del horizonte de sucesos, o el punto de no retorno, y luego su materia se transforma en un nuevo estado. Ejerce suficiente presión hacia afuera para evitar que la estrella colapse en una singularidad que desafía las leyes de la física. En los gravastares, una capa indestructible, ultrafina, ultrafría y ultraoscura rodea el espacio-tiempo con fuerza. Este nuevo tipo de materia resulta ser muy duradera, pero también es un poco flexible, como una burbuja. Así que cualquier cosa que quede atrapada por la intensa gravedad de un gravastar y sea aplastada contra él, se destruye y luego se asimila en la envoltura de esta extraña estructura espacial. Uno de los beneficios de la teoría del gravastar es evitar esas caóticas paradojas relacionadas con la información y las singularidades. Pero aunque esta idea suena bastante genial, no explica los fenómenos que observamos. Y definitivamente hemos observado algo que se parece a los agujeros negros. Por otro lado, mira esta sombra. No es causada por el atrapamiento de la luz en el horizonte de sucesos. Es un fenómeno un poco diferente conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Hace que la luz pierda energía cuando se mueve a través de una región con un campo gravitacional poderoso. Por lo tanto, potencialmente, podría ser un gravastar. Cuando la luz emitida desde las regiones cercanas a esos objetos alternativos llega a nuestros telescopios, gran parte de su energía ya se ha perdido en el campo gravitacional, lo que causa la apariencia de esta sombra. Y aún así, al igual que con los agujeros negros, todo se complica cuando añades rotación a la ecuación. Muchos expertos están seguros de que los gravastares no podrían permanecer estables durante la rotación. Pero espera, se vuelve aún más extraño. Hay sugerencias de que el interior de los gravastares podría contener una serie de capas más gruesas. A estas se las conoce como nestares, algo así como una muñeca mamushka. Por supuesto, estas teorías todavía no son perfectas. Los astrónomos aún tienen mucho trabajo por delante tratando de construir modelos funcionales. También existe la posibilidad de que tanto los agujeros negros como los gravastares existan. Pero entonces tenemos otro problema entre manos. ¿Cómo podemos distinguir entre los dos? Algunas teorías sugieren que estos objetos espaciales también deberían emitir una radiación gravitacional muy distinta. Esto nos permitiría averiguar si estamos observando un gravastar o un agujero negro tradicional.
El calor del Sol está bajo nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del Sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo, pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta que sondear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire, pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna, y ese es un tipo de óxido. Un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro, pero sin oxígeno ni agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno, y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de 2 partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a 3 montes Everest, y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos, se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye, así que si estuvieras en la cima del monte Everest, también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con 8 patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la Luna equivale al 17% de la terrestre. Si en nuestro planeta pesas 90 kilogramos, en la Luna tu peso se reduciría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas 6 veces más pesadas que las que puedes cargar en la Tierra.
Además, aunque caminar por la superficie lunar es fácil, también es más peligroso. Tus pies, dentro de un pesado traje espacial, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decides saltar en lugar de hacer las tediosas caminatas. En ese caso, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la Luna está plagada de cráteres profundos. Sería una hazaña difícil evitarlos todos. Puedes ver eclipses solares porque aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra, así que es perfectamente capaz de tapar la estrella y oscurecerla. Pero dentro de 50 millones de años, yo ya no estaré en ese entonces, la Luna no podrá bloquear al Sol por completo debido a que la órbita del satélite cambia lentamente. Un traje espacial completo de la NASA cuesta unos increíbles $12 millones. Sí, puedo creerlo. El 70% de esta cuantiosa suma corresponde al módulo de control y a la mochila. En el centro mismo de Urano hay un núcleo rocoso, pequeño, apenas la mitad de la masa de la Tierra. En comparación con otros planetas, el núcleo de Urano es bastante frío, 5000 grados. Un manto de hielo rodea el núcleo sólido y es la mayor parte del planeta, cerca del 80%. Además, no es el hielo en el que se podría pensar. Es un fluido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano, considerado a veces un océano de agua y amoníaco. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, pero tiene un color verde azulado debido al gas metano que absorbe la luz roja. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro del sistema solar, pero a diferencia de los océanos de la Tierra, no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico. Su profundidad es de unos alucinantes 40.000 kilómetros, lo que equivale a la distancia que hay alrededor de la Tierra. Venus es un campeón en cuanto a volcanes. El planeta tiene unos 1.600 volcanes importantes, pero no se sabe si alguno de ellos está en actividad. Hay un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de nosotros. Su zumbido es el más profundo que se ha detectado en cualquier objeto del universo. Es 57 octavas más bajo que el do central de tu piano. Eso es 1.000 billones de veces más profundo de lo que podemos oír. Mercurio tiene unos cuantos miles de millones de años. En el 2016, los científicos descubrieron algunas anomalías en la superficie del planeta que mostraban que se estaba reduciendo. Luego de investigar, descubrieron que Mercurio no había terminado de enfriarse. Hay planetas que no están ligados a ninguna órbita estelar y vagan sin rumbo por el espacio exterior. Entre los objetos espaciales de aspecto más espectacular están los púlsares, que son un tipo de estrella de neutrones. Expulsan parte de su material casi a la velocidad de la luz. Los púlsares normales giran a una velocidad razonable de entre 1/10 y 60 veces por segundo. Pero los púlsares de milisegundos pueden girar a una impresionante velocidad de 700 veces por segundo, que es demasiado rápido para lo que puede procesar el ojo humano. Al girar, emiten un haz de radiación desde su eje que se parece a la luz de un faro. Los astrónomos pueden notar los púlsares cuando están orientados hacia la Tierra, ya que parece una luz que brilla sobre nuestro planeta. Cuando la luz brilla en otro lugar, el pulsar no puede verse. Nuestro Sol es increíblemente gigante. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del sistema solar es la masa del Sol, en concreto el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es la masa de los 8 planetas del sistema solar. Los anillos de Saturno son muy finos en comparación con su tamaño. Si tuviéramos un modelo a escala del planeta de 1 metro de ancho, los anillos serían 10.000 veces más finos que una hoja de afeitar. Aunque Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, tiene nieve, pero no la que uno espera. Nievan metales y llueve ácido. No es un buen lugar para ir de vacaciones.